Bienvenidos a Háblame, el podcast. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que nos escuchan, querida audiencia. Hoy por hoy traemos para ustedes este primer episodio de este podcast, un proyecto de sus queridos anfitriones, Daniel y Marlene. Buenas noches a todos, espero que estén bien y que este nuevo proyecto que estamos iniciando sea de su agrado. Querida audiencia, esta noche les traigo una historia personal, la cual no ocurrió aquí, en donde en este momento estamos grabando este podcast. Ocurrió en mi antigua ciudad, donde radicaba antes de venir aquí. Esta historia se efectúa, si mal no recuerdo, por ahí del año 2012, 2013, más o menos, en el cual mi familia y yo, conformada por mis padres y mis dos hermanos, radicábamos en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y vivíamos en una casa la cual era rentada, nos la rentaba una conocida de mi mamá, que anteriormente ya se conocían debido a que ella es maestra y le daba clases a uno de sus hijos. Por ahí más o menos, no recuerdo muy bien las fechas, pero me parece ser que era por los meses de abril, porque recuerdo que en ese tiempo estaba la feria en la ciudad. Son unas fechas de mucho movimiento por la cuestión de ese evento que se lleva a cabo ahí. Y recuerdo que teníamos unos vecinos, los cuales eran pues también conocidos, ¿verdad? De ya tiempo. El señor, no voy a mencionar nombres, pero era un taxista, el cual pues andaba desde muy temprano despierto para poder dar sus rondines. Y en una ocasión, una noche, vimos que no llegaron, porque literal estábamos frente a frente de la casa, y supusimos que andaba dando sus vueltas. Como les comento, estaba la feria y pues era fechas de mucho movimiento. No le tomamos importancia porque era una situación que se vivía pues muy común. En la mañana siguiente nos levantamos muy temprano, porque recuerdo que mi papá me tenía que llevar a la secundaria. Nos percatamos de que afuera había un señor en una moto, pues muy insistente en localizar a la esposa de mi vecino, del taxista. Para esto mi papá le preguntó pues qué se le ofrecía, para lo que el señor nos respondió que andaba localizando a la señora, a la esposa de mi vecino, porque al parecer el vecino había tenido un accidente. Algo que de verdad pues sí nos sorprendió, porque pues eran conocidos, ya teníamos tiempo viviendo cerca de ellos, y sí nos impactó. Para esto pues dijimos que no habíamos visto a nadie de la familia. Esa familia estaba conformada por mi vecino, el taxista, su esposa y su hija. Tenían otra hija, pero ella años anteriores había fallecido por una enfermedad, la cual pues no tenía cura. No recuerdo muy bien qué tipo de enfermedad era, pero la mantenía pues postrada en una silla de ruedas, no se podía mover, no podía hablar, pero obviamente sí podía escuchar, sí podía entender todo. Para esto recuerdo que mi papá le comentó al señor, al motociclista que fue en búsqueda de mi vecina, la esposa del señor taxista. Le dijo que pues que no los había visto, que ya tenía varios días que no los veíamos, pero que cuando supiera algo de ella, con gusto le llamaba para comentarle. El motociclista se fue, dijo que estaba bien, que muchas gracias, y pues sí nos quedamos pensando. Pasó yo creo que más o menos un día y nos encontramos con la hermana de la vecina, la cual nos informó que mis vecinos y su hija eran los que habían tenido el accidente. Ellos se dirigían a un rancho
el cual se encuentra en las orillas de Ciudad Valles, y nos comentó que pues lamentablemente habían tenido un accidente y habían fallecido. La hija de mis vecinos pues era pequeña y pues ellos pues no eran tan grandes de edad, entonces sí fue una lamentable pérdida. Los velaron al lado en nuestra casa, bueno, al lado de nuestra casa donde ellos vivían anteriormente, y pues sí fue algo muy pues de miedo, porque pues quieran o no ahí vivieron, ahí los velaron, y soy muy creyente de que ahí se quedan las almas de las personas o alguna energía que ellos pueden dejar. Pasado el tiempo, mi papá, recuerdo, tuvo una conversación con el cuñado de mi vecina, que era el esposo de la hermana de mi vecina, la que había fallecido, y nos comentó que días antes de que ocurriera el incidente ellos habían tenido una pequeña reunión en su casa, mis vecinos los que murieron, junto con la otra familia, el que le estaba comentando la situación. Y le dice el cuñado a mi papá que mi vecino, el taxista, había dicho que había soñado a su hija, la que ya tenía pues unos años de fallecida, que la había soñado y que le había comentado que ella ya no quería estar sola, donde sea que estuviera, que ya no quería estar sola, que los quería con ellos y que se los iba a llevar. No sabemos realmente pues el trasfondo de la situación, pero de verdad les comento, pues yo en ese tiempo tenía unos 13, 14 años. Sí fue algo impactante y de miedo, porque pues era una niña, y realmente cada que cuento esta historia la piel se me eriza. Y pues en ese momento se podrán imaginar qué sentimos cuando él nos dijo eso, porque pues al parecer, si fue real lo que soñó o no el señor, pues su hija lo cumplió. Pasado el tiempo, como les había comentado, ahí los velaron, y pues en compañía de mi hermano, en una ocasión jugando, nos pusimos a ver directamente a la casa, porque pues vivíamos a un lado. No sé cómo explicarles, pero una puerta se veía con la otra, era literal enfrente. Sí tenía su espacio, pero nos veíamos de frente, si cada uno se paraba en la puerta de cada casa. Recordábamos que la casa la habían dejado completamente sellada, o sea, cerrada, después de haberlos velado ahí. Pero en una ocasión, pues siendo niños, adolescentes, se nos ocurrió asomarnos y querer tomar una foto con una cámara que en ese tiempo teníamos, y nos dimos cuenta que la puerta ya no estaba cerrada, sino que estaba entreabierta. Nosotros tomamos la foto y estamos segurísimos, realmente hasta mi mamá lo vio. Vimos como en la rendija que se podía apreciar, obviamente se veía oscuro hacia adentro, pero se podían apreciar unos rostros. No supimos si eran de alguno de ellos, pues no le hallábamos forma, pero lo que sí veíamos y notábamos que eran unos rostros como con mucho sufrimiento. No sabemos pues en realidad qué fue. Claro, obviamente quisimos pensar que era nuestra imaginación, porque vivíamos literal, como les digo, frente a frente. No quisimos pensar que fuera real, porque todavía duramos viviendo ahí. La casa estuvo sola un tiempo, y pues después de un tiempo ya regresó a vivir la hermana de mi vecina, la que había fallecido, igual con su esposo, con su familia. Y bueno, esta es mi historia. Es algo triste por la razón de que se fue una familia completa, pero a la vez creo que también es un poco, te pone a pensar, porque realmente si sí fue su otra hija la cual se le apareció en el sueño a mi vecino antes de morir, quiere decir que ella cumplió su palabra y se los llevó, porque ya no quería estar sola. Ella ya tenía tiempo de fallecida, si mal no recuerdo, posiblemente tenía algunos 8,
9 años de fallecida. No creo que mi vecino lo haya inventado, como les comenté al principio, creo en presencias, creo en energías y soy una persona muy miedosa, la verdad. Entonces yo creo en lo que mi vecino explicó, en lo que él dijo. He platicado esta historia con muchas personas. Siempre es la misma sensación en mí, una sensación de sorpresa, de miedo, piel erizada. Y me comentaban que tal vez era el dolor de mi vecino de haber perdido a su hija. Claro, una pérdida de un hijo nunca la superarás. Quiero pensar, no soy madre de familia aún, pero sé que un hijo para los padres es todo. Pero también me pongo a pensar en el tiempo que ya había pasado. El dolor siempre va a estar, pero tal vez aprendieron a vivir con él porque tenían a su otra hija, la cual tenían que sacar adelante, tenían que cuidar, que proteger. Entonces no creo que eso haya sido producto de la imaginación de mi vecino. No podremos preguntarle porque pues tristemente él ya no está aquí entre nosotros, pero sí creo en lo que sucedió y es algo que me pone a pensar. Como les comento, la hija cumplió su palabra. Y esa es mi historia. Le cedo el micrófono a mi compañero Daniel. Sí, bueno, esta historia nos deja pensando un poco. Son cosas que pues pueden llegar a pasar y se mezcla lo paranormal pues con cosas de la vida real, ¿no? Que quieras o no, es algo que pues aquí mi compañera vivió en carne propia y es una experiencia que nunca va a olvidar. Y pues bien, yo les traigo una historia que de cierta manera fui parte de, sin embargo no soy el protagonista. Es una historia que me contaron y que al mismo tiempo pues me tocó vivir. Va más o menos así. Yo tengo un amigo, el cual tenía un padrastro que trabajaba de albañil. Él por cuestiones de trabajo o por cualquier otra cosa pues le tocaba venirse de su trabajo a altas horas ya de la madrugada, muy entrada la noche. Él le relató a mi amigo que venía pues ya a altas horas de la noche y cerca de donde él vivía, donde también yo vivía, pues hay un panteón. El panteón se llama el Panteón de la Cruz. Ese panteón está todo cercado, pero en ese entonces tenía una vereda, un camino o por así decirlo, para cortar camino y evitar rodear el panteón. Podías meterte por ahí y pues salías del otro lado y así evitabas dar una vuelta completa y pues gastar más tiempo. Él se trasladaba en una bicicleta y pues dice que se metió por esa vereda y pues para apaciguar un poco el miedo iba silbando mientras iba en su bicicleta y de repente escuchó que alguien iba silbando con él. No le tomó importancia. Después ya fue tanta la insistencia que le tocó pues ahora sí que apresurar un poco el paso para llegar a su destino. Iba silbando aún mientras pasaba por ese camino. De repente sintió que alguien pues le tocó por atrás y al voltear vio a una mujer que iba sentada en la parrilla de la bicicleta. Él lo único que atinó a hacer fue lanzar la bicicleta y salir corriendo del panteón. Esto sucedió pues hace mucho tiempo. Lamentablemente el padrastro de mi amigo enfermó por cuestión del miedo que le causó por esa experiencia tan horrible que vivió y poco tiempo después el señor falleció. Se rumora o me cuenta también mi amigo que fue derivado de todo eso que vivió, de todo ese miedo que sintió. Y pues esta es mi historia. Esta historia pues es muy breve y espero y les haya gustado. Igual que a mí, la verdad me asustó mucho y como les digo, yo conocí a los implicados en esta historia, tanto al padrastro de mi amigo como a mi amigo. Y pues esto es todo por el día de hoy.
Esperemos si les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal. Si no les gustó, pues sí les va a gustar. ¿Para qué decimos que no les gustó? Querida audiencia, estas fueron unas historias personales de mi compañero Daniel y su servidora Marlene. Tenemos más, bueno, al menos en mi caso tengo una historia más que, pues, si quieren escucharla, por favor, indíquennos, compañero Daniel, dónde nos podrían decir si quieren escuchar más historias. Se pueden comunicar con nosotros al correo que les vamos a dejar en la descripción de este video. También les pedimos nos envíen sus historias si tienen alguna anécdota que contar. Si tienen algo que relatar, nos lo pueden enviar escrito, o incluso si quieren ser invitados al programa, comuníquense con nosotros y sin dudar van a ser invitados aquí a narrar sus historias, sus vivencias, para que toda la gente escuche y pues se dé a conocer esto que, pues, la verdad se hace por entretenimiento, pero nos deja marcados de por vida. Bueno, chicos, no queda más que agradecerles a los que nos estén escuchando, y a los que no estén escuchándonos, pues por favor háganlo, síganos. Este es algo que estamos iniciando, es local, no estoy enterada si existe algo similar, pero no necesariamente tienen que ser historias paranormales. En este caso iniciamos así porque ambos teníamos una experiencia. Como les comentaba, yo tengo otra experiencia en la cual sí me veo implicada. No recuerdo muy bien porque era pequeña, pero todo lo sé porque mi mamá me lo platicaba. Igual, si quieren que la cuenten, escríbanos en el correo que mi compañero Daniel les va a dejar en la descripción. Y pues esperamos sus historias. Igual, como él comentó, son invitadísimos a ser parte de este proyecto, y pues esperemos nos apoyen. Es algo de aquí de Ciudad Victoria y los estaremos escuchando y leyendo en sus historias. Pues muchas gracias, querida audiencia, y hasta la próxima emisión. Hasta la próxima, lávense la cola.